Para este video vamos a ver transformadas de Laplace, nuestro primer teorema de traslación, que en algunos libros de texto se le llama traslación en el eje T. No es cierto, perdón, traslación en el eje S. Es una traslación en nuestro eje S. Es decir, vamos a cambiar nuestra estructura de la S o hacia dónde va la S. Me voy directo a ver ejemplos. La fórmula es esta, que tenemos aquí en el pizarrón. Y la fórmula realmente lo único que nos dice es que cuando yo tengo un exponencial por una función, no es más que la transformada de la función, cuando esta S va a cambiar o a transformarse en S menos A para que nos dé el resultado de esa transformada de Laplace o esa traslación en la S. Aquí tenemos esta estructura, nos quiere decir que es una función t a la 3, entonces quiere decir que esto no es nada más y nada menos que la transformada de t a la 3 cuando la S va a cambiar a S menos el valor de la A, que aquí en nuestro caso este es nuestra A, que sería menos 5. Ahorita vamos a ver qué es lo que le hace ese valor. Y entonces, como es la transformada de una función polinómica de grado n, entonces usando la fórmula sabemos que esto es 3 factorial sobre s a la 4 para cuando la transformada tenga esta estructura. Y entonces nos va a quedar que es 6 sobre, en lugar de S vamos a poner S menos 5. Y eso es lo que nos traslada nuestra estructura. Ya no voy a explicar realmente de dónde sale y para qué es el primer teorema, nada más es cómo encontrar la transformada usando ese primer teorema. Entonces la fórmula del primer teorema que nos traslada en el eje de las S. Esa traslación se genera o se da por la exponencial que nos amplía el eje de las S. Recordar que las transformadas es un cambio de parámetros. Entonces, si yo tengo como ejercicio e a la menos 2t por el coseno de 4t, aquí estamos diciendo que es la transformada de la función coseno de 4t cuando nuestra S cambie a S menos el valor de nuestro parámetro A, que sería menos 2. Entonces tenemos la transformada del coseno usando la fórmula es S sobre S cuadrada más 4 al cuadrado cuando la S cambia a S más 2, siendo uso del doble signo. Y entonces esta transformada se va a quedar como S más 2 sobre S más 2 al cuadrado más 16. ¿Qué pasa cuando tenemos ejercicios un poquitito más largos? Ejercicios como 1 menos c a la menos t más 3e
a la menos 4t por el coseno de 5t. Cuando pasa eso, lo que tenemos que hacer es primero multiplicar cada uno de los términos por el coseno, y entonces nos va a quedar la transformada de coseno de 5t menos e a la menos t por el coseno de 5t más 3 e a la menos 4t por el coseno de 5t. Ya que tenemos la multiplicación de los términos, separamos nuestras transformadas. Sería la transformada del primer término menos la transformada del segundo término más 3 veces la transformada del último término. La primera es una transformada básica y las otras dos son transformadas que implican el teorema, con implicación de teorema. Y entonces aquí nos queda la transformada del coseno de 5t sería s sobre s cuadrada más 5 al cuadrado menos la transformada de este vuelve a ser s sobre s cuadrada más 5 al cuadrado, con la implicación de que la s se va a cambiar por s más 1 porque es negativo, se va a volver positivo, menos con menos, más 3 que me multiplica a s sobre s cuadrada más 5 al cuadrado obviamente recordando que esta va a ser s más 4 por el factor que tenemos aquí. Y entonces podemos decir que nos va a quedar s sobre s cuadrada más 25 menos s sobre s más 1 al cuadrado más 25, el 1 aquí arriba, más 3 por s más 4 sobre s más 4 al cuadrado más 25. Y lo podemos dejar ahí o simplificar las fracciones.